Bueno, esta oportunidad vamos a referirnos a lo que es la filosofía contemporánea. Dentro de ello existen tres corrientes filosóficas: la fenomenología, el existencialismo y el estructuralismo. Dentro de esta corriente filosófica, la fenomenología, el defensor de la fenomenología es pues Edmund Gustav Albrecht Husserl. Es considerado el fundador de este movimiento fenomenológico o fenomenología. Edmund Husserl es proveniente de una familia judea. Nació el 8 de abril por los años 1959 en Moravia, Imperio Austrohúngaro, actualmente República Checa. Él se ha preocupado mucho por el proceso de hacer la ciencia. La fenomenología, en sí la fenomenología, esta corriente filosófica, está considerado como una ciencia de los fenómenos que se manifiesta a través de la conciencia. ¿Cuál es su meta? Su meta es el estudio del mundo, tal cual se nos presenta. Esta fenomenología se define también como una ciencia descriptiva, rigurosa, concreta, que muestra y explica pues el ser en sí mismo, que se preocupa por la esencia de lo vivido. La fenomenología muestra interés por conocer cómo las personas experimentan y interpretan el mundo social, que construyen en interacción. Aparte de la fenomenología, también existe esta corriente filosófica, el existencialismo. El defensor del existencialismo como una corriente de filosofía es Jean-Paul Sartre. Sartre es proveniente pues de París, nace por los años 1905 y estudia filosofía. Sartre es el exponente del existencialismo y del marxismo humanista. En la Segunda Guerra Mundial, Sartre cae prisionero y bueno, pues vuelve a su país y ya no participa en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1946, Sartre, dentro de la corriente del existencialismo, publica uno de sus textos filosóficos: El existencialismo es un humanismo. Ese es el texto que lo escribe Sartre. Sartre se caracteriza principalmente por su reacción contra la filosofía tradicional. Entonces, dentro de esta corriente filosófica, la filosofía contemporánea, también este existencialismo, ¿qué indica? Existencia, pues, es pues de existir, es hallarse en relación con el mundo, con las cosas, con los hombres, es estar ahí. El existencialismo se centró en el análisis de la condición de la existencia humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Uno de los postulados fundamentales es en el ser humano. La existencia precede a la esencia. Sartre, es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de sus vidas. El existencialismo defiende que el único individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Finalmente, dentro de esta corriente filosófica contemporánea, también aparecen los estructuralistas. Dentro de ello voy a permitirme a mencionar a Ferdinand de Saussure. Bueno, Ferdinand de Saussure, pues él es de Ginebra, nace en Ginebra, Suiza, 26 de noviembre de 1857. Ferdinand de Saussure, como estructuralismo, él ha cursado sus estudios en la Universidad de Ginebra, antes de retomar sus estudios lingüísticos en Leeds en el año 1876. Se le conoce a Ferdinand de Saussure
como el padre de la lingüística estructural del siglo XX. Hasta ahora, bueno, Ferdinand Saussure es pues considerado así uno de los exponentes dentro de la lingüística, ¿no? Entonces, el estructuralismo, este modelo estructuralista, es una corriente filosófica que surgió en la década de 1960 en el continente europeo, precisamente en Francia. El estructuralismo se trata pues de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas, que con el paso del tiempo fue creciendo hasta convertirse en un método utilizado para el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad, en especial, impactó en la segunda mitad del siglo XX. El estructuralismo considera la lengua como un sistema, o sea, como un conjunto de elementos solidarios que gozan de diferentes relaciones por medio de los preceptos de Saussure. Los estructuralistas adoptaron su aporte sobre la lengua y la estudiaron a partir de la sincronía, lenguaje como un objeto de estudio. Entonces, estas son las corrientes que se ha considerado dentro de la filosofía contemporánea. Muchas gracias.